Aleluya, bendito el nombre maravilloso del Señor. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, es hermosa y es maravillosa. Y podemos aprender de ella mucho nosotros. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, algo hay para nosotros. Cualquier versículo que nosotros leamos de las Escrituras tiene un mensaje especial para nosotros. Cuando nosotros leamos la Biblia y nos acercamos a ella, mis hermanos, no debemos de acercarnos como que estamos leyendo un libro cualquiera, o como que vamos a leer una historia, o como que aquel personaje le escribió a otra persona, o como que lo que estamos leyendo es para fulano o para sutano. Cuando nosotros leemos un versículo debemos tomar esa palabra como para nosotros, que es para nosotros, que Dios nos está hablando a través de ese texto de la Biblia. A través de eso que estamos leyendo, Dios nos está hablando a nosotros directamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos leyendo en ese momento la Escritura. Y si nosotros aquí estamos leyendo este texto de Romanos capítulo 12, verso 2, debemos de saber que lo que está hablando aquí el Señor nos está diciendo a nosotros directamente. A nosotros es que nos está hablando. Y Él nos está diciendo en esta hora, mis hermanos, no os conforméis a este siglo. No se conformen a este tiempo, sino que traten la manera de transformarse, de cambiar. El Señor no quiere que usted y yo, mis hermanos, nos conformemos a vivir como el mundo vive, a vivir según la vida que se vive hoy en día, a según todo lo que nosotros podemos ver. En este tiempo, mis hermanos, el mundo se ha metido a la iglesia y la iglesia se ha metido al mundo. Muchos en este tiempo viven sin manifestar un cambio en sus vidas. Viven como el resto del mundo. Y ahora es muy difícil poder distinguir a un hijo de Dios de una persona inconversa, a un creyente, a un seguidor de Cristo de una persona inconversa. A veces uno anda en las tiendas y anda por ahí, se encuentra a las personas, y el que menos uno piensa que es cristiano, resulta que es cristiano y va a una iglesia. Ya no se ve la diferencia, ya la misma forma de hablar, la misma forma de vestir, la misma forma de actuar y las mismas costumbres y todo aquello lo mismo, normal todo, como que si no hubiera, ¿verdad?, un cambio en aquella persona. Y yo le digo por qué es importante o por qué nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros hemos salido del mundo, el Señor nos ha sacado del mundo, nos ha limpiado, ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado una nueva vida en Cristo para que la vivamos conforme está escrito en su palabra. Él murió por nosotros y al nosotros aceptar a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él puso su Espíritu Santo en nosotros. Esas cosas tienen que hacer la diferencia. Eso tiene que hacer la diferencia entre nosotros y el resto del mundo, ¿verdad? Si el Espíritu Santo mora en nosotros, debe de haber esa diferencia, ¿verdad? Pero si no hay esa diferencia, es porque hemos hecho lo que dice la palabra de Dios, hemos contristado al Espíritu en nosotros. Hemos sometido al Espíritu de nosotros, lo hemos entristecido en nosotros. El Espíritu está ahí, pero ¿qué? Lo tenemos como tapado, como amordazado, como amarrado, para que no se manifieste en nuestras vidas. Y entonces, hermanos, la palabra de Dios dice, no se conformen a vivir como el resto del mundo vive. No se dejen, en otras palabras, influenciar por lo que este mundo tiene. Porque a veces, mis hermanos, nosotros nos dejamos influenciar fácilmente con las cosas del mundo. Y esas cosas nos empiezan a atrapar a nosotros. Y al rato, mis hermanos, nosotros estamos siendo influenciados
por lo mismo del mundo. Estamos siendo, hermanos, controlados, estamos siguiendo, en otras palabras, la corriente del mundo. Y la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de seguir la corriente del mundo. Nosotros tenemos que ir en contra de la corriente. El mismo Señor dijo, hablando de que nosotros debemos de ser diferentes, dijo, dice que muchos van por el camino ancho, o más bien dice que hay que entrar por el camino angosto, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿verdad? Y muchos van por él. Entonces está hablando de una diferencia, o sea, debe de haber una diferencia en nosotros. Dice, ustedes no deben de caminar por el camino ancho, ustedes deben de caminar por el camino angosto. Ustedes deben de ser diferentes, en otras palabras. Deben actuar diferente, no deben de dejarse influenciar por el mundo. Y a veces uno, mis hermanos, se deja influenciar rápidamente por el mundo. Y las cosas que controlan y gobiernan al mundo, a veces nos están gobernando a nosotros. Nos están controlando a nosotros. Y estamos actuando muchas veces y nos estamos dejando influenciar y manipular por todo lo que nosotros miramos en la televisión, por todo lo que escuchamos y por todo lo que miramos, mis hermanos. Eso va tomando lugar en nosotros. ¿Y qué nos está diciendo el Señor a nosotros en esta preciosa hora? No os conforméis a este siglo. En otras palabras, mis hermanos, no nos dejemos influenciar por el estilo de vida en el tiempo que estamos. Yo recuerdo que cuando yo era un jovencito, yo me dejaba influenciar por todo lo del mundo, ¿verdad? Si había ahí un jugador jugando que me gustaba y usaba el pelo largo, yo también quería usar el pelo largo. Si yo miraba a un artista ahí en la televisión que se vestía de una manera, yo también me quería vestir de esa manera. Y yo iba siendo influenciado y siendo arrastrado por lo del mundo. Y las modas me llevaban controlado. La influencia del mundo me había atrapado. Y yo quería ser como el mundo era. Y allá andaba, yo me recuerdo que todos mis amigos, allá andábamos vestidos como a la moda. Así nos vestíamos nosotros. En aquel tiempo se usaba, ¿verdad?, el pelo largo, con una colita acá, y los pantalones flojos de arriba, y aquí bien topaditos, y un poco arriba, que se miraban los calcetines. Y así andábamos nosotros, ¿verdad? O se usaban unas camisas hasta aquí, mire, ombligueras. Y uno se miraba bien chistoso y bien raro, ¿verdad? Pero íbamos conforme la corriente del mundo. Así nos manejábamos, así nos encaminábamos en ese tiempo, cuando estaba joven yo. Y ahora, mis hermanos, quiero decirle que muchos de nosotros, los cristianos, todavía esa influencia nos está arrastrando. Esa influencia nos está dominando, nos está controlando. Y mire, ya salimos del mundo a veces, pero con nuestras cosas y las influencias aquellas, estamos en la iglesia con las influencias del mundo. Y no se puede así realmente. No se puede servir a Dios así. No podemos seguir así porque no es correcto delante de Dios. El Señor dice que debe de haber un cambio, debe de haber una diferencia. El Señor nos enseñó cuando anduvo en esta tierra. Él nos enseñó la diferencia, mis hermanos. Sus apóstoles, sus seguidores, sus discípulos, a ellos luego los conocían. ¿Qué dijeron aquellos hombres cuando llevaron a los apóstoles delante de ellos, verdad? Aquellas autoridades, y empezó el apóstol Pedro a hablarles. ¿Qué dijeron aquellos? Oh, ciertamente este hombre estuvo con Jesús. Porque si no hablara de esa manera, si no se comportara de esa manera, realmente estuvo con el Señor Jesús. Es un seguidor de Él. ¿Por qué? Porque su manera de ser, su manera de actuar lo delataba, hacía una diferencia, ¿verdad? Yo me recuerdo, mis hermanos, cuando yo me convertí al Evangelio, allá donde yo trabajaba, ellos me conocían yo quién era, la clase de muchacho que era yo. Pero cuando Cristo llegó a mi vida y hizo una obra en mi corazón, ellos se quedaban sorprendidos y decían, no entiendo por qué alguien puede cambiar de un día para otro. Es que me vieron haciendo las bayuncadas un día antes, pero ahora ya me vieron diferente. Entonces se quedaba y decía, ¿y cómo es posible? Yo no entiendo, me decía, ¿cómo una persona puede cambiar de un momento a otro? Y yo le digo fácilmente, Jesús me cambió. Jesús hizo una obra en mi corazón. Él entró, yo lo invité a entrar en mi corazón y Él me cambió.
Él me transformó y se ve la diferencia, ¿verdad? Entonces ellos miraban la diferencia. Ya no era el mismo de antes. Entonces ya conocía. Entonces así se tiene que notar el cristiano. Tiene que ser diferente. Tiene que haber algo en él que no lo vea igual que las demás personas. Y el Señor dice, no se conforme. Ya no nos conformemos a vivir como el mundo vive, a seguir la corriente del mundo. No, hay que cambiar, hay que transformar. Esa palabra transformar, mis hermanos, habla de una transformación completa, de ser alguien completamente distinto, ¿verdad? Como una persona, ¿verdad? ¿No ha visto usted que de repente hay, ¿verdad? Vamos a poner este ejemplo sin ofender a nadie, pero hay mujeres que de repente andan ahí todas desarregladas, ¿verdad? Porque están en la casa y eso, pero de repente cuando van a salir se arreglan y se ven muy diferentes. Y dice, wow, dice, tú sí te transformaste de verdad, ¿verdad? Entonces estamos hablando, hermanos, de esa transformación, de un cambio completamente diferente. Dice el Señor, no se conformen a vivir como el mundo vive. No, transfórmense, hagan una diferencia, cambien completamente, sean diferentes, sean completamente diferentes. Ya no se dejen manipular, ya no se dejen influenciar por el mundo. Cambien completamente, que el mundo realmente lo reconozca. Que cuando nosotros vayamos a un lugar, la gente diga de verdad que esta persona, este hombre, esta mujer, es un hijo de Dios, es un cristiano. ¿Por qué dices eso? Porque es muy diferente a los demás. Mira, no entra en las conversaciones malas. Mira, no habla mal de las demás personas. Es muy reservado, es muy tranquilo, ¿verdad? Que se vea ese cambio. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Que debe de haber una diferencia en nosotros completamente. Algo que nos distinga realmente del resto del mundo. Y dice una vez más la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber una diferencia en nosotros. Y en primer lugar, mis hermanos, yo creo que debe de haber una diferencia en nuestro amor hacia los demás, en nuestro amor entre nosotros, en nuestro amor. Fíjese lo que el Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 5 en el verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen, por los que ultrajan y os persiguen. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo que deben de amar a sus enemigos. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Eso es para nosotros. Pero qué tremendo y qué difícil es, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos. Qué difícil es decir, yo amo a aquella persona que es mi enemigo. O bendecir a aquel que me ultraja. O orar por aquel que no me quiere. Qué difícil es, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué? Porque este mundo, mis hermanos, el modelo de este mundo, la influencia de este mundo es muy diferente a la influencia de Dios, al Espíritu de Dios. Aquí la gente, hermanos, ama a quienes los aman a ellos, ¿verdad? Bendicen a aquellos que los bendicen a ellos. ¿No se da cuenta que para la fiesta de Navidad se dan regalos? Y si no me das, no te doy, ¿verdad? Y se intercambian regalos. ¿Por qué? Así es la costumbre. Aman a quienes los aman. Oh, hermanos, mire, yo tenía un amigazo, alguien que me decía carnal, éramos carnales,
¿Por qué? Salíamos a todos lados, tomábamos juntos y todo junto. Oh, y cuidado que en el campo vayan a tocar a uno de nosotros, porque allí va encima, ¿verdad? A defender al otro, y era capaz de dar la vida a uno por aquella persona. Pero nomás sucede algo, una pelea, un desacuerdo, algo, y pum, cada quien por su lado. Ahora enemigos, ya no más. Ese es el mundo, así vive el mundo, ¿verdad? Y si me la haces, me la pagas. Y yo me voy a desquitar, ¿por qué me voy a dejar? El mundo así vive. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos esa influencia y nos trae esa influencia. No nos pueden hacer nada porque luego nos enojamos, ¿verdad? A veces aquí en la iglesia, mis hermanos, a veces cuando alguien dice algo que no le pareció a la persona, se molesta. Y ya como que hay algo allá adentro en el corazón sobre el hermano, ¿verdad? No, es que lo que dijo el predicador ahora no me gustó mucho eso. ¿Por qué? No, es que me sentí mal, hirió mis sentimientos. Y a veces nosotros actuamos así, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, ya no te dejes influenciar por el mundo. O ya no vivas como el mundo vive, ¿verdad? Ya no dejes arrastrarte por la corriente del mundo. Tú tienes que ser diferente, tienes que cambiar. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes amen a sus enemigos, les está diciendo, ustedes tienen que hacer la diferencia. Ustedes tienen que verse diferente a aquellos. Ustedes tienen que amar aún a aquellos que los aborrecen, aún a aquellos que hablan de ustedes, ¿verdad? Ámenlos, oren por ellos. ¿Pero qué? Uno a veces va a orar, pero para que Dios le mande un rayo, para que Dios lo queme vivo ahí, ¿verdad? Para eso ora uno, pero nunca para bendecirlo, nunca para amarlo. Amar a mi enemigo, si lo que quiero es que se muera, ¿verdad? Pero esa es la influencia del mundo. Nosotros no estamos en el mundo. El apóstol dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra morada no está aquí en la tierra, nuestra morada está en el reino de los cielos. Ya no estamos aquí, andamos pero como que fuéramos extranjeros. ¿Por qué? Porque nuestro lugar no está aquí, nuestro lugar está allá en el reino de los cielos, ¿verdad? Ya no estamos aquí, sino que vamos directo para el reino de los cielos, bendito el nombre del Señor. Entonces dijo el Señor, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Tiene que haber una diferencia en la manera como nosotros amamos, ¿verdad? Ahí se tiene que notar, en la manera como amamos, ¿verdad? Pero a veces no se nota de esa manera. Sigue siendo como la manera del mundo. Y no, el Señor quiere que la iglesia esté unida, que la iglesia esté junta, que la iglesia vuelva a tomar los pasos que comenzaron los primeros discípulos, seguidores del Señor Jesucristo. Aquellos 120 y luego aquellos 3,000 y luego 5,000 más y luego todo aquel movimiento hermoso y precioso donde el Espíritu Santo se movía en ellos de una manera especial, ¿verdad? Pero para eso nosotros necesitamos, mis hermanos, obedecer la palabra de Dios, tener el deseo en nuestro corazón de hacer la diferencia. Hacer la diferencia. Hay momentos que de repente nos ofenden y la carne se siente mal y nos exaltamos y nos estamos diciendo cosas y peleando ahí, pero eso, ¿sabe por qué es, mi hermano? Porque su carne anda más arriba que el espíritu. Si el espíritu anduviera más arriba, mire, usted tranquilito, usted ni le contestara a esa persona. Al contrario, usted dijera como Esteban cuando lo estaban allá apedreando, decía, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Perdónalo, Señor. Eso es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él, mire, lo llevaban ahí con aquella cruz en el lomo, lo golpeaban, lo pateaban, lo escupían, lo clavaron en la cruz y lo guindaron. Y todavía aquí abajo haciendo chiste, burlándose de él, diciéndole cosas, bájate si eres esto y lo otro aquí y allá. Y por si fuera poco, aquel que estaba a la par de él también burlándose de él. ¿Y qué dijo el Señor, mis hermanos? ¿Qué dijo el Señor? Señor, no les tomes en cuenta su pecado, este pecado. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la presencia de Dios en nosotros.
Nosotros no podemos ponernos a pelear al tú por tú con otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un entendimiento de la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, sabemos quién es nuestro Señor y sabemos qué es lo que Él nos enseña y a qué Él nos inspira, ¿verdad? Pero repito, cuando nosotros no controlamos nuestra carne, es porque nuestra carne está más elevada, mis hermanos. Y necesitamos sujetar esa carne, necesitamos doblegar esa carne. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios tome control en nuestras vidas y podamos nosotros hacer lo que el Señor nos pide. Y orar por aquellas personas que nos tratan mal. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a usar un ejemplo porque lo podemos usar aquí, algo que el hermano Eliseo contó. Y a mí me ha contado, también me ha platicado. Allá donde él trabajaba tenía un compañero de trabajo que siempre lo maltrataba por gusto y enojado con él. Y le decía cosas y eso, y él me platicaba a mí. Y él lo hacía sentir mal. Pero ¿sabe qué hizo él? Empezó a orar por esa persona. Al principio dice que no sentía el deseo de orar. En vez de decirle al Señor que lo bendijera, mejor que lo maldijera o que lo quitara de ahí. Pero empezó a él a orar por esa persona. ¿Y qué sucedió al final? Esa persona vino y se hizo amigo con él. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mis hermanos? Pero a veces nosotros queremos movernos por nuestra carne. Pero cuando nos movemos por lo que el Señor dice, por su palabra, vamos a tener victoria. Entonces debe de haber una diferencia en nuestra manera de amar. En nuestra manera de amar. En nuestro amor hacia los demás y hacia nosotros. Debe de haber esa diferencia. El Señor dijo, Pedro le preguntó al Señor y le dijo, Señor maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7 veces, Señor? Y el Señor le dijo, no, Pedro, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. En otra versión de las Escrituras explica y dice, no, Pedro, te digo que siempre debes de perdonar a tu hermano. Siempre. Siempre que tu hermano te ofenda y venga y te diga, mira hermano, te ofendí, perdóname, tu deber es perdonarlo. Y si no te viene a pedir disculpas él, tu deber es perdonarlo. ¿Y cuántas veces, Señor? Siempre, siempre debes perdonarlo. ¿Se da cuenta? El amor de Dios, el amor que debe de haber en nosotros, debe de ser muy diferente a el amor que se mueve en el mundo. Ellos aman a quien los aman, ¿verdad? Respetan a quien les respetan. Y quien les hace mal, ahí se va la B. Pero nosotros no debemos hacer así. Debemos de ser diferentes. Bendito el nombre del Señor. Número 2. Debemos de ser diferentes, mis hermanos, en nuestro gozo, en nuestra alegría, ¿verdad? El mundo, hermanos, anda de cabezas. Todo el mundo anda furioso y enojado. Me recuerdo que un compañero de trabajo siempre todo el tiempo dice, I'm not happy, I'm not happy. No estoy contento todo el tiempo. Y ya todos dicen, no, pues ¿y cuándo está contento él? Todo el tiempo anda enojado. Y nosotros como cristianos no debemos de ser así. Nosotros debemos de decir, estoy happy. Todo el tiempo estamos contentos. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Esto quiere decir, nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire, el simple hecho, mis hermanos, de estar en Cristo, el simple hecho de estar aquí en este lugar, el simple hecho de ser conocidos por Dios, de pertenecer, de haber entrado a la gracia de Dios, de saber que vamos al reino de los cielos, de saber que tenemos un Dios que ha perdonado nuestros pecados. El único Dios, pues, porque si decimos un Dios, estamos diciendo que hay más dioses, pero la verdad es que hay un solo Dios verdadero. Y ese Dios verdadero ha perdonado nuestros pecados. Nos ha permitido, hermano, entrar a su gracia, entrar al gozo de Él. Eso debe de ser un motivo de alegría en nuestro corazón.
Nuestro gozo debe de estar cumplido, dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Hay un canto que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, ¿verdad? No puede estar triste. ¿Por qué? Porque no tenemos un espíritu de tristeza en nosotros, sino que tenemos un espíritu de paz, de gozo, de amor, ¿verdad? Y de paciencia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si tenemos el espíritu de Dios, entonces debe de haber alegría en nosotros. Yo no digo que usted se va a andar riendo todo el tiempo. Oiga, pero al menos adentro de usted debe de haber gozo, debe de haber alegría. Usted no debe de levantarse como los demás que si el tiempo está nublado y eso, ay, qué triste, qué día más triste. Ay, que hoy no quiero hacer nada porque me siento triste. O por cualquier cosa usted se anda enojando y anda gritando ahí. No, así es el mundo. Ay, si usted viera donde yo trabajo, mis hermanos, más con esta calor, cualquier cosita enciende a esa gente. Y yo digo, no hombre, este parece fosforito, porque nomás una chispita y empiezan a decir y hacer y esto y lo otro, y digo yo, qué bárbaros. Parece que se van a morir de un ataque al corazón, porque se enojan, mis hermanos. Y a veces uno anda ahí y como que esa influencia también lo quiere arrastrar a uno. Y yo digo, momento, fray, momento, tranquilízate. Tú no tienes por qué enojarte por eso. Si él se enoja es su problema. Pero tú tranquilo, calmado. Si el Espíritu de Dios está en ti, ¿por qué te vas a dejar influenciar por aquella persona que viene enojada, que viene amargada? No. No, si en ti, en tu corazón hay gozo. Hay gozo porque Cristo vive. Porque Cristo dio su vida por ti, porque vas al reino de los cielos, porque eres un hijo de Dios. Debe de haber gozo, nuestro gozo debe de ser diferente, debe de manifestarse, mis hermanos. Por eso dijo el apóstol Pablo, allá en la carta a los Romanos, el capítulo 12, verso 2, dice, ya no se conformen a este siglo. No sigan la corriente de este mundo, no se dejen llevar como este mundo se lleva. Ustedes deben de ser diferentes. Ustedes debe de haberse la diferencia, mis hermanos. Debe de haber una diferencia entre nosotros. Si hemos nosotros recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas, debemos de estar gozosos, mis hermanos. La Biblia dice, sufridos en la tribulación y gozosos en la esperanza, dice allá Romanos, ¿verdad? Y constantes en la oración. Deben de estar gozosos en la esperanza. ¿En cuál esperanza? En la esperanza que un día nuestro Señor vendrá a esta tierra y nos llevará al reino de los cielos y estaremos con Él para siempre. Así lo dice la palabra del Señor. Por eso debe de haber gozo en nosotros. No debe de haber tristeza, no debe de haber amargura. No debemos de dejar que el mundo nos envuelva. No debemos dejar que la influencia de este mundo nos controle y nos domine y nos meta igual que la demás gente. Porque a veces, mis hermanos, así estamos, siendo arrastrados por esa misma corriente. Y ya parece que no somos cristianos. ¿Por qué? Porque a veces los cristianos son más enojones que los incrédulos, ¿verdad? Son más amargados que los incrédulos. Son más vengativos que los incrédulos. Es porque esa influencia del mundo, hermanos, nos está arrastrando, nos está dominando y se está metiendo en nosotros. Y nos está llevando a un estado, mis hermanos, que a Dios no le agrada. Por eso dice el Señor, ya no se conformen, ya no se dejen influenciar por este mundo, ya no se dejen arrastrar por la corriente de este mundo. Cambien, transformen, sean diferentes. Completamente una transformación diferente. Debemos ser nosotros diferentes. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Punto número 3. Diferentes, hermanos, en nuestra manera de ser. Aquí, mis hermanos, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de comportarnos. Nuestra manera de hablar. Nuestra manera de pensar. Nuestra manera, hermanos, de ser. Nuestra manera, hermanos, de vestirnos. Nuestra manera completamente de
desarrollarnos en esta tierra. Debe de ser diferentes. Pedro dice, así como aquel que nos llamó es santo, pues también nosotros debemos ser santos. Santos quiere decir apartados, apartados del mundo y consagrados para Dios. Eso significa santo. Una persona que Dios apartó del mundo, lo limpió y lo consagró para que le sirviera a Él. Ese es un santo. Y a nosotros dice la Biblia que nos llama santos el Señor, ¿verdad? Santos en toda nuestra manera de vivir, en lo que hablamos, en lo que miramos, cómo nos vestimos. Debe de haber, hermanos, pureza, santidad en todas esas cosas. Ser apartados del mundo. No dejarnos influenciar por las modas que vienen, ¿verdad? Esas modas que están saliendo ahora, mis hermanos, tremendas, ¿verdad? Si usted se acuerda de los tiempos de antes, usted va a ver la gran diferencia que hay. Y esas modas a veces, mis hermanos, nos están influenciando, nos están siguiendo a nosotros. Y estamos cayendo en esas modas. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser diferentes. Debemos poner el ejemplo. Hay modas que nosotros podemos, hermanos, tomar, adoptar. La Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? No todo nos conviene. Tenemos que saber que hay cosas que nos convienen y hay cosas que no nos convienen. Entonces, si aquello no me conviene, yo no voy a tomar parte de aquello que no me conviene, ¿verdad? Yo me voy a vestir como me conviene, como hijo de Dios que soy, ¿verdad? Pero si aquello no me conviene y no me hace ver como realmente lo que soy, entonces no me conviene. Lo voy a desechar de mi vida. Porque la palabra de Dios dice, no se conformen a como este mundo vive. No se dejen arrastrar por la corriente de las modas, por la manera de hablar de esta gente, por la manera de comportarse. Debe de haber una completa diferencia. Debe de haber una diferencia en todo lo que nosotros hacemos, en cómo vivimos aquí en este mundo, en cómo nos comportamos, en lo que hablamos, a dónde vamos, cómo vivimos. Debe de haber una diferencia, mis hermanos. Por eso es que la palabra de Dios nos habla en Romanos una vez más, mire, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Y el apóstol Pedro dijo, ser santos como aquel que nos llamó es santo. Y sean santos en toda nuestra manera de vivir. Ahí, hermanos, está haciendo referencia a que nosotros debemos ser diferentes al resto del mundo. Si no está esa diferencia en nosotros, algo está pasando, mis hermanos, en nuestra vida. Y ¿sabe qué? Eso no está correcto. Porque el Señor hoy nos está diciendo que nos cambiemos, que nos transformemos, que hoy nos sacudamos todo eso del mundo y que seamos realmente las personas que Él quiere que seamos. Hoy dejemos todas esas modas que no nos ayudan a nada, esas mañas que no nos ayudan a nada, ese carácter que al contrario, en vez de ayudarnos, nos está estorbando en acercarnos a Dios. Todo eso, mis hermanos, todas esas cosas nos estorban para acercarnos a Dios. Por eso es que cuando nosotros queremos acercarnos a Dios y queremos buscar a Dios y decimos, hoy quiero sentir la presencia de Dios, quiero meterme en la presencia de Dios, no la sentimos. ¿Por qué? Porque traemos aquella influencia de nosotros. Y al salir de este lugar, vamos otra vez y somos arrastrados por esa influencia del mundo. Y así no se puede. Así no se puede. Debemos de buscar esa transformación. Debemos de buscar la presencia de Dios. Yo entiendo, mis hermanos, que no solo con palabras, no solo con mensajes, usted va a poder cambiar. Yo entiendo que necesitamos darle lugar al Señor. Dejar que el Señor tome control de nuestras vidas. Dejar que el Señor se mueva a través de nosotros y vaya quitándonos aquellas cosas, hermano, que tenemos nosotros. Yo recuerdo cuando el Señor llegó a mi vida y empezó a hacer la obra en mi corazón y empecé a despojarme
esto no me sirve, esto tampoco, aquello tampoco y esto tampoco. Hasta mis amigos, mis hermanos. Sí, porque las amistades influyen mucho en su vida. Muchísimo, muchísimo, mis hermanos. Si usted tiene amigos malcriados, usted va a estar escuchando esas malcriadeces. Y eso está entrando adentro, aquí. Si usted tiene amigos ahí que son degenerados y cosas así, eso va a estar contaminando su espíritu. Yo tuve que renunciar a mis amigos, porque dije, esos amigos ya no me sirven. Ahora me voy a conseguir nuevos amigos. Amigos que tengan el mismo pensamiento, que tengan la misma fe mía y que tengan el mismo sentir de amar y agradar a Dios. Esos van a ser mis amigos de aquí en adelante. Pero ya no quiero aquello que me está deteniendo y que me está estorbando. Debemos de buscar la transformación. Debemos de buscar ese cambio en nuestras vidas. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Y a veces nosotros no queremos desechar aquellas cosas, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? Ya no sigas la corriente de este mundo. ¿Qué te puede aportar un amigo incrédulo? La Biblia dice, ¿qué comunión hay entre las tinieblas y la luz? Ninguna. O se es tiniebla o se es luz. Pero nunca se van a juntar las dos cosas, ¿verdad? Si aquí hay un cuarto oscuro, enciende una luz, se van las tinieblas y llega la luz. Apaga la luz, se va la luz y llega las tinieblas. ¿Qué comunión hay? ¿Cómo puede juntar esas dos cosas? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Cuando decidimos todavía mantener esas amistades que no nos sirven para nada y que no nos ayudan para nada. Que lo que hacen es que nos traen su influencia. Y si nosotros no estamos bien espiritualmente, al rato estamos como esas personas, ¿verdad? Estamos siguiendo y haciendo lo que esas personas hacen. Y a veces hasta aconsejados por esas mismas personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros no estamos bien espiritualmente. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya no vivan conforme a este mundo vive, sino que transfórmense. Busquen la manera. Hay que hacer una diferencia. Hay que hacer una diferencia ya, mis hermanos. Ya. Si queremos que el Señor obre en nuestras vidas, pues hay que abandonar aquello que no nos sirve y hay que buscar la presencia de Dios. Solo a través de buscar la presencia de Dios y meternos en el Espíritu, vamos a ver cambios reales en nuestra vida. Si ahorita no podemos deshacernos de eso, ¿sabe por qué? Porque no estamos bien espiritualmente, ¿verdad? No estamos metiéndonos con el Señor. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Así que, mis hermanos, yo en esta hora los invito a